estar. Entonces ahí estamos. Como les decía, la clase que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la respuesta natural. Es el nombre que le puse a la clase, respuesta natural de un circuito RC, ¿va? Resistencia o resistencias con condensador. Así que voy a pasar a compartir pantalla para tener un poquito más de claridad de lo que tenemos que ir viendo. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Sí se ve bien o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, como les decía, bueno, el título dice acá respuesta natural y forzada, porque toda la guía, en el fondo, trata de los dos conceptos, ¿cierto? La respuesta natural y la respuesta forzada de un circuito resistencias condensadores. ¿Ah? Dice, voy a ir leyendo algunas ideas y también voy a ir explicando cómo se hace el desarrollo, ¿cierto? Para llegar a la fórmula final. Dice, la respuesta natural de un circuito se refiere al comportamiento. O sea, cuando hablamos del comportamiento, nos preguntamos qué pasa con las tensiones y las corrientes. ¿Ah? Tensiones y corrientes. A eso se refiere con el comportamiento del circuito. Dice, sin fuentes de excitación. O sea, cómo se comportan las corrientes y cómo se comportan las tensiones en un circuito RC cuando no tenemos presencia de alguna fuente. Veamos el circuito que tenemos acá. Acá tenemos una fuente de tensión en corriente continua. Ojo, en corriente continua. Tenemos una resistencia R1, tenemos acá un condensador y tenemos otra resistencia. Fijémonos que el interruptor está conectado en el punto A. ¿Qué pasa cuando el interruptor está conectado en el punto A, al borne A, si la tensión es de corriente continua? Bueno, acá yo creo que es bien importante recordar un poquitito que cuando estamos en presencia de corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cierto? Que no hay circulación de corriente acá. No podría haber circulación de corriente porque si tenemos un punto abierto, un circuito abierto en el condensador, no hay circulación de corriente. Hay que recordar también, ¿cierto?, que en una bobina se comporta como cortocircuito. En el caso, voy a repetir, en el caso de corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto y la bobina se comporta como un cortocircuito. Estoy explicando lo que dice acá. Por lo tanto, si no hay corriente, por lo tanto no pueden haber caídas de tensión en la resistencia, lo que quiere decir que el condensador está sometido a un voltaje que es el mismo voltaje de la fuente. No hay caída de tensión en la resistencia, es cero. Por lo tanto, la tensión desde lo que es el punto A este otro punto de acá es la misma tensión de la fuente. No sé si con eso estamos claros hasta acá, chiquillos. ¿Sí? No pasa nada, ni responden, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entiendo. Entonces, y en t igual 0, en algún momento del tiempo nosotros switcheamos, cambiamos acá, ¿cierto? La conexión de este interruptor lo cambiamos desde el punto A al punto B, ¿cierto? Por lo tanto, en el punto B conectado nos va a quedar solamente esta parte del circuito que tenemos acá. Acordémonos, ¿cierto? Que tenemos una tensión en t igual 0, una tensión inicial en el condensador. Ahora, si cerramos acá en el punto B, ahora el condensador se va a descargar a través de la resistencia R. ¿Ya? Sigamos viendo.
Dice, debido a que no hay cambio instantáneo de la tensión en los terminales de un condensador, el problema queda reducido a resolver el siguiente circuito, ¿cierto? Que es el que tenemos acá. En el condensador tenemos la tensión de la fuente, en este caso particular, y tenemos una corriente, obviamente, que circula por la resistencia durante la descarga de lo que es el condensador. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede eléctricamente en este circuito, que como no tenemos una fuente, ¿cierto? Una fuente de excitación, ni de corriente, ni una fuente de tensión, por lo tanto, vamos a entender que a esto es lo que nosotros entendemos que se le llama la respuesta natural, sin una fuente de excitación. Repasemos, entonces estamos conectados en A, previamente, antes de t igual 0, o sea, en t menos, pensando en el tiempo hacia atrás. ¿Ah? Por lo tanto, como no hay circulación de corriente por el condensador, porque el condensador en corriente continua se comporta como circuito abierto, el condensador está conectado a una tensión V sub G. Hacemos el cambio y nos quedamos con esta otra parte del circuito. Entonces, tenemos acá, dice, figura 7.1, porque después hace referencia a lo que es la figura 7.1, y es por eso que lo dejé acá con este valor. Dice, podemos encontrar fácilmente la tensión, el voltaje V sub T, ¿ya? Que es en función del tiempo. Dice, pensando en términos de tensiones en los nudos, ¿ah? En estos nudos que tenemos acá. Dice, utilizando el nudo inferior de RC, eso quiere decir acá como un nudo de referencia. Dice, y sumando las corrientes que se aleja del nudo superior, eso quiere decir que vamos a tener una corriente que va a circular por la resistencia y una corriente que va a circular por el condensador. Por lo tanto, ¿cierto? Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nudo superior, acá donde está el signo más, dice del circuito 7.1 que tenemos acá, obviamente, por las leyes de Kirchhoff de las corrientes a un nudo, vamos a tener que I sub C más I sub R, o sea, la corriente en el condensador, más la corriente en la resistencia, nos va a dar igual a 0. ¿Ah? Eso es la ley de Kirchhoff de las corrientes. La suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen, por lo tanto, aquí podríamos decir que la corriente a través del condensador está entrando al nudo y la corriente está saliendo del nudo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos reflejado. Por definición, ¿cierto? La corriente en el condensador es el valor del condensador en faradio por la derivada, ¿cierto?, del voltaje respecto del tiempo. ¿Ah? C de V a dt. Eso sería la corriente que circula en el condensador. Y la corriente, ¿cierto?, que circula en la resistencia es el voltaje partido por la resistencia. Por lo tanto, ¿cierto?, si nosotros hacemos los reemplazos en la fórmula 7.3, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que C de V a dt más V partido por R, o sea, la corriente en el condensador más la corriente en la resistencia va a ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff de las corrientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya vamos a dividir por R, perdón, por C. Vamos a dividir todo por C. Ya, por lo tanto, esta C se elimina y acá quedaría partido por RC, ¿cierto? El voltaje partido por RC. Por lo tanto, es lo mismo, ¿cierto? Y acá 0 dividido por C va a ser igual a 0. Y es por eso que no cambia el valor que está a la derecha del signo positivo. Esto, ¿qué es lo que está la 7.4.b, ¿cierto? Que se vería desde acá, al dividir por C todo el factor, lo que podríamos decir en el fondo, si me esperan un poquitito, ya vamos a ocupar acá también para ir explicando. Voy a aprovechar, ¿cierto? Que nosotros multiplicamos todo esto lo multiplicamos por, ¿cierto? 1 partido por C. ¿Ah? Y por lo tanto nos va a quedar esta expresión para ir entendiendo qué es lo que se va realizando. Dice, esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya?
y solo implica la primera derivada del voltaje. Por eso es de primer orden, porque hay una sola derivada. Es una ecuación también diferencial como expresamos acá. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros podemos agarrar este factor y lo pasamos hacia el otro lado, ¿cierto? Lo pasamos completamente al otro lado, ¿ya? Y multiplicamos todo por, ¿cierto? Lo multiplicamos todo por dt. ¿No? Multiplicamos por dt. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí, el lado de acá, este va a pasar con signo negativo. Y además, al multiplicar por dt, también dividimos por el voltaje. También dividimos por el voltaje. Por lo tanto, multiplicamos todo este factor. Una vez que hemos pasado este factor hacia el otro lado, dt partido por el voltaje. Finalmente, nos va a quedar esta ecuación diferencial ya de V partido por V, ¿cierto? Que es el voltaje, sería igual a menos 1 partido por RC dt. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Integrar. Se integra por un lado, se integra por el otro lado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, acá vamos a integrar acá y vamos a integrar esta otra parte, ¿cierto? Para ir entendiendo cuál es el desarrollo matemático. Ahora sabemos, ¿cierto?, que la integral, ¿cierto?, de dB partido por un valor es igual al logaritmo natural de ese valor. Logaritmo natural, ya. Menos, entonces ya hicimos es como es constante, completamente constante, nos va a quedar 1 partido, o sea, t partido por RC, más el logaritmo natural, ¿cierto?, de A. ¿Qué es lo que es A? Es la constante de integración, porque esta es una, ¿cómo se llama? Es una integral indefinida, y cuando son integrales indefinidas, obviamente, aparece una constante de integración. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá? Fijémonos que este lo vamos a pasar restando para el otro lado. Por lo tanto, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, ya el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A, ya es lo mismo que decir el logaritmo natural de B partido por A, ¿cierto? Hay que conocer un poquitito lo que son las funciones logarítmicas, las funciones que estamos desarrollando. Y por eso aparece este factor acá, logaritmo natural de B partido por A, donde A es la constante de integración. Ahora, hay una función que es la inversa de la trigonometría, que la vamos a anotar acá, que dice que el logaritmo natural, ¿cierto?, que tiene la base e, de un cierto factor, ¿cierto? Pongamos acá que sea una x. Es igual a z, por decirlo algo, para saber de dónde sale esta fórmula. Es lo mismo que decir, si aplicamos la función inversa, e elevado a z va a ser igual a x. En este caso, x es igual a b, ¿cierto? En este caso, x es igual a b partido por a. ¿Ah? B partido por a. Y después, obviamente, el factor que lo tenemos acá dividiéndolo, el a lo pasamos multiplicando al otro lado y de ahí nace, ¿cierto?, que el voltaje en función del tiempo sería igual a, ¿cierto?, que es la constante de integración por e elevado a menos t dividido por RC, ¿cierto? La multiplicación de la resistencia por el condensador en faradios. Voy a repetir, sería EA por E elevado a menos T dividido por RC. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá o les va quedando claro por dónde voy obteniendo estos valores? Hasta ahora todo claro, profesor. Excelente. Ya. Sigamos entonces. Dice, pero desde las condiciones iniciales, ya en t igual 0, ¿cierto? A va a ser igual al voltaje inicial del condensador. Voltaje inicial del condensador. Por lo tanto, reemplazamos el valor de A por el voltaje inicial en el condensador para t igual 0, ¿cierto? Cuando inicia todo esto, la descarga, y vamos a tener que el voltaje
en función del tiempo va a ser igual al voltaje en T igual 0 del condensador por E elevado a menos T partido por RC. Dice, la tensión inicial del condensador es igual a la tensión de la fuente. Voy a repetir, la tensión inicial del condensador es igual a la tensión de la fuente, que era B sub G en este caso. Por lo tanto, una de las cosas que hay que considerar que cuando se produce un cambio topológico, eso quiere decir abrir, cerrar un circuito o algo, el condensador es muy lento para sufrir algún cambio dentro del voltaje. Por lo tanto, para T, antes de abrir el interruptor o cambiar el interruptor, y para T, después de hacer esa maniobra, siempre el voltaje va a ser el mismo. Se va a mantener. Por eso dice que B, en 0 menos, o sea, antes de cambiar el switch, va a ser igual al voltaje después de cambiar el switch. 0 menos, 0 más, 0 es el tiempo. Y va a ser igual al voltaje en T igual 0. Y ese va a ser igual al de la fuente. Espero que me vayan siguiendo. Dice, esto demuestra que la respuesta... Sí, pregunta nomás. Mire, si puedo volver un poquitito más arriba. Ya, acá, donde sale que el voltaje inicial va a estar multiplicado por Euler arriba en menos T partido por RC. Esa fórmula es como una fórmula general para Finalmente, el esta caso. es la fórmula general a la cual llegamos en la respuesta natural, ¿ya? Esta es la fórmula general, ¿ya? O sea, en Entonces, el fondo a la que esa vamos... fórmula le aplicamos los ¿Sí? valores, ¿o no? A esa Claro. fórmula le Esto va a aplicamos ser los valores. Adelante. exactamente correcto, pero ahí ya vamos a ver un ejercicio donde obviamente hay que tomar ciertas consideraciones. Pero esta es la fórmula general a la cual llegamos. Todo lo demás, el desarrollo matemático algebraico, para llegar finalmente a esta fórmula que es la que nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vamos viendo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, aquí es e elevado a un valor negativo, por lo tanto es exponencial, ¿cierto? Exponencial, pero invertida. Eso quiere decir, esta es la forma de la onda, ¿cierto? Aquí tenemos el voltaje en función del tiempo, ¿ya? Aquí tenemos el voltaje inicial en el condensador, B sub 0, y esta es la forma en la cual va a ir cayendo, va a ir cayendo hasta que llega a 0 en un momento dado, lo que es ¿cómo se llama? El voltaje, va a caer igual a 0. Y esta es la función, ¿cierto? B sub 0 e elevado a menos t partido por tau. Tau es la constante de tiempo. Voy a leer un poquitito ahí, dice, esto demuestra que la respuesta en tensión del circuito RC es una caída exponencial, se fijan, es una caída exponencial de la tensión inicial, o sea, partimos con la tensión inicial del condensador y se va a ir descargando en la resistencia, ya hasta llegar a 0. Dice, como la respuesta se debe a la energía inicial almacenada y a las características físicas del circuito, dice, y no a una fuente externa. Aquí no hay fuente externa, sino que simplemente el condensador está cargado a una cierta tensión y se empieza a descargar a través de la resistencia. No tiene fuente externa, se le llama respuesta natural del ese es el signo de tau. ¿Y qué es lo que es Profesor, tau? fue el RC. internet un momento. Sí, no, el problema es que estoy con el celular porque tengo problemas con el internet de la casa, así que Sí, pero voy se a le fue leer. un pequeño momento. Ya, gracias. Voy a leer de nuevo acá, dice la respuesta natural se ilustra gráficamente en la siguiente figura. Parte
desde el voltaje igual a V sub 0, ¿cierto? Que es el voltaje inicial en el condensador y va decreciendo rápidamente en función de la constante de tiempo que es tau. Donde tau, ¿qué es lo que es? RC. ¿Ah? Tau es RC, lo vamos a anotar acá también para que podamos tener claridad. Por lo tanto, tenemos tau acá. Tau, ¿cierto? Que sería igual a RC. ¿Ah? ¿Y esto en qué es lo que es? Ojo, ¿ah? En segundos. Es en segundos. ¿Mm? Por lo tanto, aquí quedaría menos T partido por tau. ¿Ah? Reemplazamos aquí por RC, que se le llama la constante de tiempo. Dice la constante de tiempo de un circuito es el tiempo requerido para que la respuesta disminuya a un factor de 1 partido por E, o el 36,8% de su valor inicial, ¿cierto? O sea, este sería el valor de tau, en el cual, ¿cierto? El voltaje decrece al 36,8% del voltaje inicial. ¿Ah? A eso corresponde tau, ¿ah? El valor de RC en segundos. Sigamos viendo. Dice, esto implica, ¿cierto? Que T igual a tau. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tendríamos el desarrollo, ¿cierto? V sub 0 E elevado a menos T partido por RC, ¿cierto? Que sería igual, si son iguales, RC es igual al tiempo. Por lo tanto, nos va a quedar este factor. Tau, repito, es igual a R por C. Se multiplica, ¿cierto? R es en ohms y C es en faradio. ¿Ah? Por lo tanto, finalmente llegamos a la ecuación final, ¿cierto? Que es en términos de la constante de tiempo, la ecuación 7.7, que era la que teníamos precedentemente, que es la que tenemos acá, quedaría en términos de tau. Por lo tanto, el voltaje en función del tiempo sería igual al voltaje inicial en el condensador por E elevado a menos T partido por tau. Menos T partido por tau, que es la fórmula final, que es la que nosotros vamos utilizando. Obviamente, nosotros también podemos determinar la corriente, ¿cierto? En función ya que circula en el circuito, que sería el voltaje dividido por el valor de la resistencia. ¿Ah? El voltaje en función del tiempo dividido por el valor de la resistencia. Por lo tanto, sería P sub 0 partido por R, y esto se multiplica por E elevado a menos T partido por tau para el tiempo obviamente mayor o igual a 0. ¿Ah? O sea, después que se ha hecho la conmutación, después que se ha hecho el cambio. Bueno, y después también se pueden calcular lo que son los voltajes. Tenemos las corrientes y a partir de eso que le podemos calcular la potencia del circuito, que es el valor que lo tenemos acá, y, ¿cierto? Ya también la energía que se pierde en el circuito. Pero vamos por partes, ¿cierto? Ahora vamos a estar trabajando lo que son los voltajes y lo que son las corrientes. Finalmente, dice, el cálculo de la respuesta natural de un circuito de RC se puede resumir en cuáles son los 3 pasos entonces que nosotros deberíamos seguir para calcular la respuesta natural del circuito. Primero, determinar la tensión inicial en el condensador, qué voltaje tiene, o también puede ser un parámetro dado, importante, un parámetro que yo les puedo dar, la tensión inicial, o si no hay que determinarla. 2, encontrar la constante de tiempo, tau, del circuito, y obviamente utilizar la ecuación, ¿ah? De tal manera que podemos dibujar lo que es, ¿cierto?, la exponencial inversa. Aquí hay alguna pregunta hasta acá, chiquillos, para que veamos un ejemplo. Yo, profesor, tengo una pregunta. Sí. Ya, arriba en la expresión de cuando está multiplicando por tiempo dividido por tau, es para calcular, por ejemplo, la corriente en un instante mientras va Claro, sucediendo la descarga del condensador. sí, por ejemplo, esto es para T mayor o igual que 0, eso quiere decir que vamos a llegar a esta fórmula. Y si yo te digo, ¿cuál es el valor de la corriente si han transcurrido 2 segundos? Bueno, aquí tú reemplazáis por 2 y acá reemplazáis por tau. Obviamente el valor del voltaje inicial y la resistencia tú lo vas a tener. Por lo tanto, ahí vas a tener cuánto es el valor de la corriente en amperes para el tiempo igual a 2 segundos. Y ahí podrías obtener el valor de la corriente de acuerdo a esta expresión. ¿Ya? ¿Te queda claro? Profesor, ¿y el tau de dónde lo sacamos? Es RC, po.
Se multiplica la resistencia por el condensador. Acuérdate que lo habíamos visto, aquí está tau. Tau es igual al valor de la resistencia por el valor del condensador. El valor de la resistencia es en ohms y el valor del condensador es en faradios. Y de ahí sale el valor de tau, que es en segundos. Acuérdense que yo se lo había anotado aquí, tau es igual a RC, ¿ya? Y queda en segundos. Eso sería respondiéndote. No sé si tienes alguna otra consulta. Ya, que ahí, por ejemplo, tenemos un circuito que hay que calcularle una resistencia total. Sería la resistencia total por el condensador. Todavía no estamos ahí, todavía no entramos ahí. Estamos respondiendo lo anterior, hasta acá, hasta lo que está con amarillo. Porque esa es la parte teórica que me interesa que les quede muy claro, porque si tenemos un buen conocimiento teórico, lo práctico después se sale bastante rápido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos este circuito. Ya están dadas las condiciones iniciales en el condensador. Fíjate. Dice en la figura 7.5, que sería la de acá, el voltaje inicial en T igual 0 en el condensador es de igual a 15 volt. Por lo tanto, ya en este caso no hay que calcular. Por lo tanto, para este circuito, que es lo que nos piden, el voltaje en el condensador en el tiempo, el voltaje en esta resistencia en el tiempo, y también la corriente que circula por esta resistencia. Obviamente también por esta, porque como están en serie, es la misma corriente. Para T mayor que 0. Eso quiere decir, se cerraron los switches, nos quedó este circuito y el voltaje inicial del condensador fueron de 15 volts. Ya, vamos bien. Entonces, veamos para este circuito, tenemos que llegar a lo que es el circuito inicial. Eso quiere decir un condensador con una resistencia. Ahí nos acordamos un poquitito de lo que es Thevenin, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que llegar a este circuito inicial, ¿ya? Que es mediante el cual nosotros desarrollamos la fórmula. Sigamos viendo, sigamos viendo. Entonces tenemos esto, fijémonos que estas dos están en serie, y la serie que nosotros resolvemos acá finalmente nos va a quedar en paralelo con esta resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, resolvemos esta serie primero y después resolvemos el paralelo con este valor. Por lo tanto, aquí nos quedaría 8 más 12, y nos quedarían 20. 20 ohms que nos quedarían en paralelo con esta de 5 ohms. Sigamos viendo, dice, voy a ir leyendo, dice, primero se debe hacer que el circuito 7.5, que es el que tenemos acá, se ajuste al circuito RC estándar, que este es el que está acá, ¿cierto? Este es el que está acá. Se encuentra la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Por lo tanto, en estos terminales tenemos que obtener la resistencia de Thevenin, que sería la serie que nos va a quedar después en paralelo con este. Dice en los terminales, ya, dice el objetivo es siempre obtener primero la tensión del capacitor. Dice con base en ella se puede determinar la corriente, el voltaje y la corriente en la resistencia acá, que es el otro valor que nos pide. Dice, la resistencia de 8 y de 12 se encuentran en serie. Finalmente nos va a dar 20 ohms, que quedaría en paralelo con la de 5. Por lo tanto, la resistencia equivalente, que es la que yo puse acá, es la que puse acá, ¿cierto? Sería el paralelo, ¿cierto? Que sería 20 por 5 dividido por la suma, ¿cierto? Y eso nos va a dar una resistencia equivalente final de 4 ohms. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el valor del condensador, que es de 0,1 faradios. Por lo tanto, ¿qué le podemos calcular acá? Calculamos la constante tau, la constante de tiempo. Por lo tanto, sería 0,1 por 4. Lo cual, se fijan acá, tau sería igual a la resistencia equivalente, siempre la equivalente de un circuito donde tenemos varias resistencias, siempre hay que calcular la equivalente. Por lo tanto, sería 4 por 0,1 y nos va a dar una constante tau, constante de tiempo, de 0,4 volts.
segundos, perdón, 0,4 segundos. Por lo tanto, ¿cierto? Aplicamos la fórmula general que ya habíamos aprendido a obtenerla, que sería esta de acá, y nos va a quedar ya 15, que es el voltaje inicial en el condensador, por E elevado a menos T partido por 0,4. Pero este lo podemos llevar arriba, ¿cierto? Arriba, ya seguimos haciendo un pequeño desarrollo matemático, y 1 partido por 0,4 es lo mismo que 2,5. En este caso, por el signo negativo nos quedaría negativo. Por lo tanto, el voltaje en el condensador en el tiempo sería igual a 15 E elevado a menos 2,5 T. Esta sería la primera función que se nos pedía acá, fíjense, B sub C, AY B sub C, en el tiempo. Ese valor sería el que tenemos expresado acá, 15 E elevado a menos 2,5 T. Repito, ¿de dónde sale el 2,5? Sale de 1 partido por 0,4. ¿Ah? 1 partido por 0,4. Eso me da 2,5. Ahora determinamos, ¿cierto?, la tensión. Ya tenemos este voltaje, por lo tanto, para determinar el voltaje acá, lo sacamos por un divisor de tensión. Eso quiere decir este voltaje, lo multiplicamos por este valor y lo dividimos por la suma de los dos, ¿ya? Que es lo que se hace posteriormente, ¿ah? Hacemos el divisor de tensión, ¿cierto? Por lo tanto, B sub X sería 12, que es el valor de la resistencia en la cual estamos calculando el voltaje, dividido por la suma de las dos resistencias por B sub C, por el voltaje en el condensador. Por lo tanto, sería 0,6 por 15. Esto es, voy a repetir acá, esto que tenemos acá, ¿cierto? Sería el voltaje en el condensador, ¿ah? Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 0,6 y nos va a dar 9 E elevado a menos 2,5 T. Esto sería el voltaje de la resistencia B sub X. Por lo tanto, ya lo obtenemos. Acá tenemos el B sub C. Y después obtenemos, ¿cierto?, la corriente I sub X, que sería el voltaje, dividido por el valor de la resistencia. El voltaje, que sería este valor de acá. Este sería B sub X, ¿cierto? Este sería B sub X, ¿ah? Que es el que nosotros reemplazamos acá. Lo reemplazamos, por lo tanto, 9 dividido por 12 me daría 0,75 y después yo repito el resto del factor que sería E elevado a menos 2,5 T. Por lo tanto, perfectamente yo podría graficar, ¿cierto? Podría graficar en función del tiempo la tensión del condensador, ¿cierto? B sub C en función del tiempo, ¿ah? Aquí tendría un valor inicial, que serían 15, que sería igual a B sub 0, y tendría la caída de tensión aquí en forma exponencial, y aquí estaría el valor de tau, ¿cierto? Tau estaría acá, que sería igual a ¿cuánto? 0,4 segundos, 0,4 segundos. Perdón, este es 0,4, ¿cierto? Y aquí tendríamos el valor. ¿Se fijan? Todo eso es lo que se puede hacer. Entonces yo les voy a dejar ahora de tarea para que ustedes hagan este otro ejercicio, que se hace bastante parecido al que hicimos recién. Dice, remítase al circuito de la figura 7.7, que es este de acá, que lo que hay que determinar, ya, B sub C en el tiempo, el voltaje inicial en el condensador en T igual 0 es de 30 volt, hay que determinar ese valor, y B sub X, ¿cierto? Que sería la tensión acá en esta resistencia, E sub 0, que sería la corriente que circula en este sentido. ¿Ya? ¿Por qué es negativo? Porque está entrando por el lado positivo y de acuerdo a lo que vimos en la última clase, ¿cierto? De acuerdo a el sentido convencional de las corrientes debería salir del lado positivo de la fuente. Y aquí está entrando por el lado positivo, por eso es menos 2,5, ¿eh? El resultado de la corriente. Entonces yo lo voy a dejar ahora para que ustedes desarrollen este ejercicio. Aquí están los resultados. Y además, obviamente, hay más ejercicios que también están acá, para que después, el próximo viernes,
veamos lo que es la respuesta forzada del circuito. No sé si hay alguna pregunta del desarrollo de este ejercicio antes de finalizar, para que ustedes trabajen en los otros. Tengo una duda, pero respecto al otro ejercicio, ¿A cuál? al que tenemos que ver ahora. De acuerdo, dime nomás, ¿qué duda tienes? Ya, tenemos que calcular la resistencia total y luego ver La lo equivalente que total, es, ¿cierto? claro, después Claro, ver lo que es la tensión en la resistencia. claro. En esta resistencia en particular. Sí, pero aquí tenemos un caso diferente, porque en el otro, por ejemplo, teníamos el circuito dividido en dos partes paralelas, pero aquí Sí, tengo, después de una serie, tengo claro. uno que está en serie también, pero el otro está en paralelo a la Sí. resistencia. Entonces, ¿qué Claro, lo que pasaba con pasa la es que, tensión ahí? no, mira, lo que tienes que hacer acá en primer lugar es determinar la resistencia equivalente, ¿cierto? Que sería la de todo esto, que estas dos están en paralelo y estas dos en paralelo van a quedar en serie con la de acá, ¿cierto? Y con eso tienes la R equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahí calculas tau, ¿cierto? Con la resistencia equivalente de este. Y obviamente aquí tenemos que 0,33 faradios, ¿ah? Un tercio de faradio. Por lo tanto, ahí obtenemos tau con la resistencia equivalente y con este. Ahí nosotros ya obtenemos el V sub C en el tiempo, ¿sí o no? Que te debería dar este valor de acá. 30 e elevado a menos 0,25 por T. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya? Sí. Ahora, después para calcular la tensión acá, obviamente tú lo puedes hacer por las leyes de Kirchhoff de los voltajes, que la suma de las caídas de tensión dentro de una malla tiene que ser igual a cero. O también lo podrías hacer por divisor de tensión, ¿cierto? Como lo hicimos anteriormente. Para eso tú lo tienes que hacer con el paralelo de esta. Con el paralelo de esta, tú haces el divisor de tensión y vas a obtener la caída de tensión acá. Con el paralelo de esta, no tal cual está así, para determinar. Entonces tú calculáis el paralelo de este y ahí tú desarrollas lo que es la divisor de tensión. No sé si te queda claro con eso. Sí, ahora ya me acordé, profesor. Entonces después Sí, tengo resultado de 2 y 6 como una en serie con el 8 y tengo que separar la claro. tensión ahí. Ahora, una vez que tú tienes la tensión acá, que sería B sub X, tienes la tensión acá, obviamente por la ley de Kirchhoff de las tensiones, tú obtienes la tensión acá. Y una vez que tengas la tensión en la resistencia de 8 ohm, tú puedes calcular I sub 0, que sería obviamente la tensión de la caída acá dividido por 8. No sé si estás de acuerdo con eso. ¿Como la tensión de cuál, profesor? Claro, porque tú necesitas la corriente I sub 0 que está circulando por esta resistencia. Entonces, para Sí. calcular, ¿cierto? La corriente que circula por acá, obviamente tú necesitas el voltaje que está cayendo en esta resistencia. Entonces necesitas el voltaje que cae acá en esta resistencia, tú lo divides por Ah, los ya. 8 ohms y vas a tener I sub 0. La ley de Ohm. ¿Ya? Ya. ¿Sí o no? Así que, bueno, acá tienen los resultados del ejercicio, así que cualquier cosita, obviamente cualquier duda que puedan tener, la podemos ver el próximo viernes, en la parte inicial de la clase, porque como vamos a ver lo que es respuesta forzada, pero igual podemos ver algunas preguntas de estos ejercicios que están aquí, algunos propuestos y otros desarrollados. Ya, en la otra guía que les mandé, que es el PPT, ahí también aparecen algunos ejercicios, ¿ah? Para que ustedes también los puedan trabajar. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Parece que estamos Estaría más o claro. menos. No sé cómo está Benjamín. Ahí pueden trabajar entre los dos, por supuesto. Vamos a detener la grabación.